Bienvenidos a Programando Podcast, el podcast donde hablamos sobre nuestros conocimientos de la programación y su industria. Yo soy Alexander y en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre hash y criptografía. Para poder entender lo que es un hash, tenemos que pasar primero por sus conceptos anteriores, sus conceptos más básicos, que son la criptografía, que es de donde viene el hash. La criptografía es básicamente el proceso de convertir texto de un texto plano ordinario a un texto incomprensible o ininteligible, que no se pueda leer, y viceversa. De cierta manera, una persona que trabaja en la criptografía trata de guardar información para transmitirla de manera segura hacia otra persona y que solo esa otra persona pueda verla. Así que, de cierta manera, es un proceso que requiere bastante seguridad a nivel de cómo se está transformando la información, para que solo los que se pretende que lean la información puedan procesarla y leerla. Pero también se puede usar para autenticar usuarios. El hash es una de estas cosas que hace la criptografía, una de las funciones que hace la criptografía, un algoritmo de hashing. Lo que hace es transformar la información, pero no la puede traducir. Es decir, puede agarrar un texto plano y transformarlo en algo ininteligible, pero no puede devolver el proceso. Y más adelante vamos a ver por qué es eso. Así que, ¿qué es un algoritmo de hashing? Esencialmente, este algoritmo genera, a través de cualquier input, genera un output de una longitud fija, el cual es un valor llamado hash. Es decir, a través de cualquier texto plano, cualquier cosa que queramos hashear, genera un output que es un texto de una longitud fija, siempre va a ser, por ejemplo, 64 caracteres, por poner un ejemplo, dependiendo del algoritmo. Pero, ¿por qué decimos que cualquier input? Porque últimamente cualquier archivo, cualquier documento, cualquier cosa que queramos hashear es últimamente información que se puede representar de forma binaria. Así que este algoritmo toma esta información de manera binaria y lo transforma en un hash. Es por eso que el algoritmo de hashing, al tomar esta información, la data de la información de lo que se tiene que hacer, lo que se tiene que hashear, hace cálculos complejos que como resultado final del resultado final de este cálculo se genera un output, un resultado que tiene una longitud fija y está en forma de string. Una de las cosas más importantes que ofrecen los algoritmos de hashing es que el proceso de creación de hashing no puede ser invertido. Es decir, tener solo el hash, es decir, el output, no te permite obtener el input. Es decir, no puedes recuperar la información original. Otro de los puntos importantes de un algoritmo de hashing es que el resultado es único. Es decir, el input que se usó devolverá un output único que representa el input. Cualquier información que hasheaste va a dar un resultado único que, no importa qué otra cosa intentes hashear, no debería dar el mismo resultado. Debería dar otro completamente diferente. Devuelve un output único que representa el input. En otras palabras, con el mismo input se genera un output que siempre será el mismo si el input se modifica de cualquier manera. Es decir, si yo voy a hashear 1, 2, 3, 4, me va a devolver un output de 64 caracteres único. Si yo después coloco 1, 2, 3, 5, el output va a ser completamente diferente y no hay forma de asociar que los inputs son tan parecidos. No te da ningún tipo de pista de lo que es el input inicial. Esa es otra de las cosas importantes que tiene. El output se ve modificado y se modifica sin ningún tipo de pista o relación al input anterior o al output anterior. Mejor dicho, los dos hash no son para nada parecidos, a pesar de que el input es bastante parecido. Otro punto importante del algoritmo de hashing es que son complejos de ejecutar múltiples veces, pero lo suficientemente rápidos para ejecutarse una sola vez. Es decir, tiene que ser lo suficientemente complejo para que alguien tratando de hacer brute force, un ataque de brute force,
le tome una cantidad absurda de tiempo el encontrar el hash original, el input es decir, pero al mismo tiempo no tan complejo como para que te tome un minuto hashear algo y el uso común que le darías te perdería sentido porque tarda demasiado. O sea, si lo quieres usar una sola vez para identificar algo, está todo bien, pero si lo quieres usar 1.000.000 de veces por segundo, va a estar complicado. Esto significa, esto últimamente significa que inevitablemente un algoritmo de hashing se vuelve obsoleto con el tiempo. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo pasa, la tecnología aumenta y pasa cualquiera de las dos siguientes cosas. Se puede ejecutar muchas veces rápidamente, o sea, alguien con una super máquina puede generar miles de millones de algoritmos de hashing por segundo, es decir, puede hacer un brute force con relativa, no facilidad, pero con un porcentaje de éxito bastante alto. Es decir, que al avanzar la tecnología lo suficiente como para que el algoritmo no sea tan complejo. Y lo otro que puede pasar es que se encuentre una manera de crear colisiones. ¿Qué son las colisiones? Ya dijimos que un algoritmo de hashing, una de sus particularidades es que el output, es decir, el hash, es único. El hash siempre es único para el input que se usó. Sin embargo, existen ciertos lugares donde se puede generar colisiones. A principio no se sabe porque están diseñados para que no existan, pero inevitablemente existen. Entonces, cuando se empiezan a crear colisiones, empiezan a haber problemas y ya el algoritmo de hashing que se está usando ya no es tan seguro y se debería ir cambiando a otro, dependiendo de qué tantas colisiones se pueden encontrar. ¿Por qué? Porque ya dijimos que un hash se usa para identificar algo, por ejemplo, y si se puede hacer una colisión para aquello que queremos identificar, significa que puede ser lo que esperamos, el input que esperamos dado el hash, o puede ser otra cosa que no sabemos. Y si no estamos al tanto, puede ser un problema grave de seguridad. Es decir, con todo esto que dijimos, podemos concluir que teniendo un solo output, solo un hash, lo único que puedes hacer es determinar si dos inputs son idénticos o no basado en el output que generen. Es decir, si yo creo un hash con un algoritmo, uno de los algoritmos que se usan mucho para práctica pero que son completamente obsoletos, no se recomienda nunca, es MD5, pero es algo que se ve con relativa facilidad. Pero de nuevo, es algo bastante obsoleto, no se debería usar en ningún ambiente profesional para identificar algo. Pero vamos a suponer que usamos MD5 y yo creo un hash del input 1, 2, 3, 4. Me va a dar un hash específico de 32 caracteres, porque MD5 me parece que te devuelve una longitud fija de 32 caracteres. Yo, si le envío ese input a alguien, si esa persona quiere saber cuál es si yo le envío ese hash a alguien, el output, si esa persona quiere saber cuál fue el input, él puede crear muchos hash rápidamente, puede ejecutar el algoritmo muchas veces para crear diferentes hash basados en diferentes inputs. Y si él encuentra una fórmula de las que ejecutó que genere un hash idéntico al que yo le envié, él podría estar seguro de que tiene el mismo input. Solo va a revisar el input que generó ese hash y ya sabe cuál es. Sabe que 1, 2, 3, 4, porque se supone que es único. De nuevo, MD5 no es bueno para esto porque es bastante viejo, se puede ejecutar muy fácilmente. Existen muchas colisiones, pero es solo un ejemplo de un algoritmo de hashing que se puede encontrar para otras cosas. Después les explico para qué se puede usar y cuáles son por ahí los más recomendados y eso. Entonces tenemos, si dos diferentes inputs pueden reproducir el mismo output, el mismo hash, esa igualdad del hash se llama colisión y no nos permitiría confiar en el algoritmo de hashing. Ahora, ¿para qué sirve un hash? O sea, dijimos que sirve para identificar a alguien, pero ¿cómo funcionaría eso? Si pensamos en los fundamentos explicados anteriormente, podemos determinar que un algoritmo de hashing nos permite identificar un input, teniendo solo un output. De esta manera, podemos, por ejemplo,
descargar un archivo. Esto es algo que se hace bastante con el algoritmo de hashing MD5. Descargas un archivo. En la página donde estás descargando el archivo tiene el link de descarga, pero también te da un hash. Y el hash es MD5, 2 puntos y 32 caracteres raros. Que si nunca has visto hashing, tú dirás, ¿para qué es eso? Bueno, esto es para asegurarnos de que se descargó el archivo correctamente. ¿Por qué? Porque si tú te descargas el archivo y tú después de ese archivo creas un hash de ese archivo, tú lo puedes comparar con el hash que te provee la página, el hash MD5 que te provee la página, y si son idénticos, significa que te lo descargaste correctamente. Ahora, esto nos sirve para evitar malware, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si yo, como atacante, puedo atacar esa página y reemplazar el archivo de descarga por otro que tiene malware, entonces con bastante facilidad también puedo cambiar el hash. Entonces para eso no sirve. Solo sirve para determinar que se descargó correctamente el archivo. Si hubo un problema en la conexión a la mitad y no se trajo correctamente la información, con un hash podemos determinar que no es exactamente el mismo archivo. Otro uso es para detectar malware. Pero no como lo dije anteriormente. No como lo dije anteriormente, es como se hacían los antivirus anteriormente, con antigüedad. Antes los antivirus lo que hacían era que manejaban una base de datos que tenían la información del virus y tenían asociado un hash que representaba diferentes virus. Es decir, una tabla que cada hash representaba un virus diferente. De esta manera identificaban si se estaban atacando si se estaba atacando la computadora, si detectaban que alguno de los archivos de la computadora representaba ese hash. El problema de esa seguridad es que esa base de datos se vuelve obsoleta instantáneamente. O sea, en el segundo en el que yo cree un nuevo virus, tu base de datos no te va a proteger nunca de este nuevo virus que yo creé. Otra de las cosas que pasaba y que anulaban completamente este tipo de seguridad es que los atacantes generaban malware que automáticamente agregaba un solo carácter extra al malware cada segundo, por poner un ejemplo. Entonces cada segundo era un hash diferente, porque agregabas cualquier carácter X que no impactaba en la ejecución del malware, pero como era diferente, así sea un solo carácter, cambiaba el hash completamente y era un hash completamente nuevo. Esto haría que ese tipo de identificación a través de hash sea completamente inútil. De la forma que sí se puede usar y se usa, de la forma que se usa para detectar malware, para detectar amenazas, vamos a suponer que tú estás en una empresa y tú eres el encargado de manejar el ambiente que hay entre muchas computadoras, a través de la red, todo esto. Si tú encuentras un malware, si detectas una amenaza, tú puedes buscar ese hash, el hash de ese malware, y buscar entre todas las computadoras ese hash, a ver en qué tantas computadoras así fue infectado, a través de qué red se envió. Te puedes encontrar bastante información útil relacionada a esa amenaza. De nuevo, esto no significa que ya solo con eso resolviste todo, pero es una manera útil de poder encontrar archivos fácilmente a través de toda nuestra computadora o de toda una red, por ejemplo, y saber exactamente si es una amenaza, saber exactamente en qué lugares está, a través de qué medios se envió y mucha información relacionada a cómo se atacó exactamente. Así que es una manera que te permite rápidamente identificar una amenaza, dónde está y encontrar el daño que ha hecho aproximadamente. Y otro de los usos, y el más importante, y por la razón que creo este video, a mi parecer es el más importante, es para identificar a una persona o dispositivo. Vamos a explicar cómo se hacía antes de hashing, o cómo se hace algunas páginas con muy poca seguridad. Antes, si tú eres una empresa que provee un servicio que requiere identificación, vamos a suponer un email, una red social, cualquier página donde exista algún lugar donde te tengas que loguear. Es decir, tú creas una cuenta con usuario y contraseña. Tú como dueño de esa información, de esa página, tú tienes que guardar esa información para después compararla con cuando el usuario se loguee, compararlo con esa información que tú tienes y determinar si es el usuario y la contraseña correcta. Entonces, lo que se hacía, que es lo peor que puedes hacer,
era guardar en la base de datos el usuario y la contraseña en texto plano. El usuario está bien. El problema es guardar la contraseña en texto plano. Cuando el usuario se loguea, envías esa contraseña que el usuario escribió, la envías a la base de datos y la comparas con la que está en la base de datos. Si la contraseña coincide con la que está en la base de datos del usuario, se loguea tranquilamente. El problema es que si un atacante llega a tener acceso a tu base de datos, tiene toda la información de las credenciales de todos los usuarios directamente y sin hacer ningún trabajo extra. Es decir, él llegó, atacó tu base de datos, logró entrar por X o Y razón, e instantáneamente él tiene acceso a todas las cuentas de tu servicio, lo cual es bastante malo. Lo otro que se solía hacer, y aún se hace, yo he visto bastantes empresas que trabajan con esto. De hecho, creo que Adobe hace unos 4 años más o menos tuvo un problema con exactamente este problema, que es que en vez de guardar la contraseña en texto plano, ellos obtienen la contraseña que el usuario ingresa, la encriptan y la guardan en la base de datos. De esta manera, cuando un usuario se va a loguear, envía la contraseña a la base de datos la encripta, la contraseña que acaba de recibir, y la compara con la contraseña que tiene guardada en la tabla del usuario. Esa contraseña ya está encriptada. Tú lo que guardas es la contraseña encriptada. Y la comparas con la contraseña que te acaba de llegar, que encriptaste también. Si el resultado es el mismo, significa que el usuario se logueó correctamente y puede acceder al servicio. ¿Cuál es el problema con esto? Pareciera resolver el problema anterior, ya que si un atacante llega a tener acceso a la base de datos, solo podría ver datos encriptados en vez de la contraseña en texto plano. O sea, va a tener un problema, no tiene directo acceso a todas las cuentas de los usuarios. Sin embargo, la mayoría de las veces, la función de encriptación y desencriptación, el key, por así decirlo, y de la misma función directamente, están bastante cerca de la base de datos, y obtener acceso a ella permitiría al atacante tener acceso a todas las cuentas que existen, porque sería cuestión de desencriptar toda la tabla de contraseñas del usuario y listo, tienes todo. Ahora, ¿qué pasa si usamos hashing para identificar usuarios? Vamos a empezar, vamos desde el principio, desde el principio del ejemplo. En la base de datos guardamos un hash de la contraseña. Es decir, cuando el usuario se va a crear la contraseña, ingresa su usuario y contraseña. Esta contraseña viaja a la base de datos, se vuelve un hash. O sea, tomamos esa contraseña como un input, lo transformamos en un output, un hash, y este hash lo guardamos en la base de datos. Entonces, cuando el usuario se quiere loguear a nuestra aplicación, servicio, lo que sea, el usuario envía su usuario y contraseña a la base de datos. La base de datos vuelve a crear un hash de la contraseña que recibe y compara el hash. Compara el hash con el que está en la tabla. Si los dos hash son iguales, significa que tenemos el usuario se logueó correctamente. ¿Por qué? Porque sabemos que un hash es único, así que si el hash es el mismo, significa que el input fue el mismo, la contraseña fue correcta. Por eso es un gran problema si el algoritmo que estamos usando se encuentra en colisiones fácilmente, porque se podría loguear otra persona con otra contraseña. Si el atacante sabe la contraseña, se puede loguear con colisiones. Si sabe la contraseña, no, si sabe el hash. Si un atacante después obtiene acceso a la base de datos, él solo podría ver información que no podría usar para loguearse con los usuarios. ¿Por qué? Porque en la tabla solo tenemos hash. Y sabemos que un hash es irreversible. Es decir, es un pedazo de información que de ninguna manera se puede transformar en lo que era al principio, antes de ser un hash, lo que era el input. Así que el hacker, el atacante, va a ver en la base de datos un montón de hash que no le sirven para tener acceso a las cuentas de los usuarios. Ahora, esta solución no es definitiva. Hay ciertos problemitas que aún persisten en la seguridad de esta base de datos. Uno de los problemas comunes con las contraseñas, con los usuarios, es que las personas tienden a usar contraseñas similares. Es decir,
varias personas tienen el mismo hash de contraseña. ¿Por qué? Porque mi contraseña es Despacito 2016, no sé. Entonces muchas personas tienden a tener Despacito 2016 porque Despacito fue una canción famosa y ese año salió, no sé en qué año salió, pero es un ejemplo. Entonces, si yo soy un atacante y consigo el valor del hash de cualquiera de esas personas, como atacante yo puedo estar seguro de que el input es el mismo para todas estas contraseñas que tienen el mismo hash. Es decir, si yo como atacante tengo acceso a la base de datos, yo puedo crear una query que me devuelva todas las contraseñas que se repitan, todas las contraseñas que tengan el mismo hash. Así que voy a tener un número de contraseñas que yo sé si encuentro la contraseña para esto, sé que tengo acceso a todas estas cuentas. Y otra particularidad también de esto es que tú como usuario, las personas como usuarios tienden a usar la misma contraseña para todas sus cuentas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú para tu cuenta de Gmail usas Despacito 2016, es muy probable que también uses Despacito 2016 como contraseña en una página X con una seguridad de porquería que no guarda las contraseñas como hash, que las guarda encriptadas o que las guarda directamente en texto plano. ¿Qué significa esto? Que si un atacante tiene acceso a la base de datos de ese servicio, él va a poder ver tu contraseña en texto plano, pero también va a poder ver tu email. Y teniendo acceso a la otra base de datos donde está todo hasheado, él puede buscar tu email si consigue, es decir, si tú tienes también una cuenta ahí, él puede estar bastante seguro de que la contraseña que encontró en la otra base de datos es la misma. Y si no está tan seguro, puedes hashearla y verificar si lo es. Si lo es, tiene acceso a todas las contraseñas, a todas las cuentas que tengan como contraseña ese hash, porque sabe que es el mismo. Bajo estas dos premisas, podemos saber que necesitamos una forma de guardar un hash que nos dé un hash exclusivo no solo para el input, sino para la base de datos en particular. Es decir, si uno de mis usuarios, yo como dueño de la aplicación, si uno de mis usuarios usa Despacito 2016, entonces yo necesito que el resultado de este hash sea diferente al de los demás lugares donde tenga una cuenta. Es decir, si él usa Despacito 2016 en mi cuenta de Google, yo soy Google, si él se crea su cuenta con la contraseña Despacito 2016, yo tengo que asegurarme de que el hash que se va a generar es único y exclusivo para su cuenta de Google. Que cuando él genere el hash en otro lado, no sea el mismo. Entonces necesito que el resultado de ese hash sea diferente al de los demás lugares donde tenga una cuenta, y al mismo tiempo que sea diferente al de los demás usuarios en mi base de datos que usen la misma contraseña. ¿Por qué? Porque, de nuevo, yo les dije que cuando tiene acceso a la base de datos como atacante, él puede generar un query que le devuelva todas las contraseñas y las mismas contraseñas, todos los hash que son exactamente iguales. Si con eso él puede saber que la contraseña es la misma. Entonces, para eso necesitamos de alguna manera que si tenemos 20 personas en nuestro servicio, vamos a ir suponiendo que somos Google, en nuestro servicio de email, si existen 20 personas que usaron de contraseña Despacito 2016, tenemos que asegurarnos que esas 20 personas tengan 20 hash completamente diferentes, para que no se pueda encontrar fácilmente que tienen la misma contraseña. Y para evitar que un usuario con muchas cuentas con la misma contraseña, o varios usuarios con la misma contraseña, que se puedan ver comprometidos por un ataque en otros servicios o por relación en la misma base de datos. Ahora, ¿cómo logramos eso? Y esta es la parte divertida, en la que se genera algo que llamamos sal. Sal, así, condimento, sal. Ahora, ¿qué es la sal? Sal es una secuencia fija de valores al azar que se agrega al input de un algoritmo de hashing para crear hash únicos por cada input. Es decir, ahora nuestra tabla de usuarios está compuesta por el usuario, la contraseña, que es el hash, y una sal. Obviamente hay otra información como el email, el nombre, pero estas son las tres que nos importan. Usuario,
contraseña, que es el hash final, lo que se va a guardar, nunca se guarda la contraseña como tal. Y la sal, son estos 3 campos diferentes. ¿Y cómo funciona esto? Cada usuario va a tener una sal diferente, que como ya dijimos, es una secuencia fija de valores al azar. Es decir, si su contraseña es Despacito 2016, cada persona va a tener una sal diferente, una sal de 6 caracteres, por poner un ejemplo, al azar. Eso significa que existe muy poca probabilidad de que en mi base de datos, o sea, yo me aseguro en mi base de datos que ninguna persona tenga la misma sal. Así que nunca van a existir 2 hashes exactamente iguales. Y existe una muy poca probabilidad de que en otro servicio externo al mío, del que yo no tengo control ni soy responsable, existe muy poca probabilidad de que si esa persona usa sal, de que la sal sea exactamente la misma. Es decir, que genere el mismo hash. ¿Por qué? Porque son datos al azar. Es muy poco probable. ¿Para qué sirve la sal entonces? Entonces nosotros agarramos, el usuario ingresa su contraseña, se va a loguear. El usuario ingresa su contraseña, la base de datos ejecuta el algoritmo de hashing y el input esta vez es la contraseña que escribe el usuario más la sal que tenemos guardada en la tabla. Esa combinación hace que la contraseña que va a hashear sea Despacito 2016 y 6 caracteres al azar, que no sabemos. Esto hace que siempre se genere un hash único. Un hash único en toda nuestra base de datos. Si un atacante tiene acceso a la base de datos, él no va a poder determinar todas estas cosas, todas las contraseñas que sean iguales fácilmente a través del hash. No va a poder determinar si en otro lugar se hackeó tu contraseña, no va a poder determinar que es la misma contraseña. Va a poder probar, obviamente, si entra el servicio con el usuario y puede probar la contraseña, si es la misma, igual tiene acceso, pero no se puede asegurar que es la misma comparando el hash. Así que básicamente se genera una sal por cada usuario. Esta sal se agrega a la contraseña antes de hashearla para obtener un output, un hash diferente, aunque se use la misma contraseña. Esto evitaría que un atacante pueda comparar una contraseña con otras en la misma base de datos y en otras bases de datos que no tenemos control de otros servicios, por ejemplo. La sal se guarda en la base de datos junto con el hash y el nombre del usuario, porque la idea es que el atacante no pueda comprometer ninguna cuenta al relacionarla con otro hash, quedando como única solución usar brute force, que es lo que le interesa al hash. Al hash le interesa que la única manera que tú tienes para obtener la contraseña es con brute force. ¿Por qué? Porque la idea es que si tú no tienes forma de relacionar hash para determinar cuál es el input, tu única forma es usar brute force. Y recordemos que un hash es difícil de ejecutarse muchas veces. Así que al brute force le va a tomar miles de años potencialmente. Y de esta manera es la que correctamente se deberían guardar, se deberían identificar usuarios en una base de datos. Claro, hoy por hoy tenemos diferentes formas completamente diferentes. Tenemos autenticación de 2 pasos, por ejemplo, que es usar tu teléfono para identificarte. Tenemos autenticación por Google, si podemos decir que se autentica a través de Google o a través de Facebook, que también es más o menos lo mismo, pero es otro tipo de autenticación. O sea, hoy por hoy, si tú eres un servicio pequeño, una página pequeña que requiere algún tipo de login, es muy fácil hacer responsable, por ejemplo, a Google o a Facebook del login. O sea, tú no te encargas de eso, tú te aseguras de que tú no eres responsable de esa seguridad, porque es complicado hacerte responsable de todo eso. Si un atacante llega y se mete con toda esa información y tiene acceso a todas las cuentas de todos los usuarios, es un problema. Es un problema y es una de las formas de evitarlo. Así que este tipo de identificación, a través de los últimos años, se ha visto cada vez menos usada. Igual siempre se usa, por ejemplo, un banco nunca va a poder usar que te logues a través de Google, ellos van a tener tu información. Adobe, como mencioné, los llegaron a atacar y llegaron a tener acceso a las bases de datos y tenían las contraseñas encriptadas.
Entonces el atacante fácilmente obtuvo acceso a la key de desencriptación y fácilmente tuvo acceso a todas las cuentas. Así que esto es algo que no todas las compañías hacen. Yo he visto varias veces diferentes compañías que encriptan, hoy por hoy encriptan contraseñas, y eso está muy mal, o sea, no es para nada seguro. Hay diferente información que creo que ya lo había mencionado en otros capítulos de seguridad. Hay información que tú encriptas y hay información que tú hasheas. La información que tú hasheas, como la contraseña, es información que a ti no te interesa tener. A ti te interesa saber que la persona sabe la información, pero no te interesa tener la información como tal, porque es peligroso para ti tenerla. Creo que otra información relacionada a eso es información de tarjetas de crédito, me parece. Que es otra información que tú nunca deberías guardar. Puede estar equivocado. Pero se trata de eso. Las contraseñas son de esa información que tú bajo ninguna circunstancia deberías estar guardando. Y es por eso que si tú revisas cualquier página y a ti se te olvida la contraseña, ellos nunca te van a decir cuál es tu contraseña. ¿Por qué? Porque ellos no saben cuál es tu contraseña. Ellos solo saben cuál es tu hash. Y tú con tu hash no puedes hacer nada. Tú necesitas la contraseña que cuando se envía a la base de datos se hashee correctamente. Si tú le envías el hash, ese hash se va a volver a hashear y va a dar un output, un hash completamente diferente. No te sirve de nada. Por eso cuando a ti se te olvida la contraseña, ellos te envían un link para que coloques una nueva contraseña, para que generes una nueva contraseña, porque ni ellos mismos saben cuál es tu contraseña, como debería ser. Si alguna vez encuentran una página que cuando cambias la contraseña, cuando olvidas tu contraseña, te devuelven tu contraseña, es una muy mala página. No confíen, no pongan, no dejen datos importantes allí y traten de no usar su contraseña, suponiendo que tienen una contraseña que usan en muchos lugares, no la dejen ahí. Tengan una contraseña muy mala para ese tipo de páginas y la contraseña segura para las páginas seguras. Igual, lo ideal siempre es tener una contraseña diferente para cada una de las diferentes páginas que usas, y para eso hay muchas herramientas de generación de password que se guardan en internet, y si no confías en internet se pueden guardar físicamente en tu computadora y generas contraseñas seguras siempre, pero ya no todo el mundo va a hacer eso, no todo el mundo tiene la capacidad para darle seguimiento y seguir eso, así que la mayoría de las personas va a tener Despacito 2016. Otra de las cosas de los hash, como ya dije, son las colisiones que con el tiempo se vuelven obsoletas. Uno de los algoritmos de hashing más usados hoy por hoy es SHA-256. SHA-256 es uno de los algoritmos más usados. No les sabría decir si es completamente seguro. Existen otros, porque este es más o menos antiguo. Creo que más o menos con cierta facilidad se empiezan a conseguir colisiones, pero no te sabría decir. Sé que es uno que se usa hoy por hoy. Existen otros. Creo que ellos empezaron por SHA-226. Ellos empezaron por SHA-128, después 256, después 512, y así van. Y otro de los puntos que también se me olvidó mencionar, bastante importante, es nunca, bajo ninguna circunstancia, crear tu propio algoritmo de hashing. No intentes ser un criptógrafo, porque es algo que un atacante muy fácilmente va a poder encontrar colisiones en tu algoritmo. Porque no eres un profesional. Y si lo eres, estás creando ya 1080, no sé. Estás creando el siguiente algoritmo que se va a usar. Los algoritmos de hashing que se usan hoy por hoy, que son estándar, SHA-256, como ya lo mencioné, son y estándares porque personas con un increíble talento para hacer unos criptógrafos con increíble talento pudieron crear estos algoritmos que son muy difíciles que un atacante pueda atacar. Así que si tú intentas crear tu propio algoritmo, muy probablemente termine muy mal. Otra de las cosas que la gente tiende a hacer es decir, bueno, yo voy a hashear 5 veces. Entonces yo voy a hacer que la contraseña que envíe el usuario la voy a hashear en SHA-256, después en MD5, después en SHA-128 y también o sea, no estás haciendo mucho. No creo que sea muy recomendado. Lo recomendado es hashear con, por ejemplo, SHA-256 y después utilizar SAL para randomizar las contraseñas.
Esa es la recomendación, eso es cómo se usa. Otra de las cosas que pasa es que nosotros muchas veces no nos damos cuenta que esto está pasando. Por ejemplo, si tú usas Spring en Java, Spring Security, me parece que Spring Security se encarga de hashear las contraseñas con sal y todo. O sea, lo hace completamente automático, es transparente para el programador. Así que me imagino que muchos diferentes frameworks tendrán formas de setear esta seguridad de contraseñas de manera casi automática y transparente para el programador. Así que veo bastante posible que haya muchas personas que estén haciendo las cosas bien, pero no saben cómo funciona debajo del framework, que no saben exactamente cómo funciona, y es algo interesante, a mi parecer es algo interesante para aprender, para saber cómo funciona. Y nada, los algoritmos de hashing son una locura, y esta es una de las razones por las que muchas veces se habla de cuando las computadoras cuánticas existan, toda seguridad va a ser inútil, porque van a poder hacer brute force casi instantáneamente. Lo que se habla de computadoras cuánticas es que podrían ejecutar este algoritmo de hashing 500.000 millones de veces en menos de un segundo, y bueno, con ninguna, o sea, de manera inmediata cualquier algoritmo de hashing que se use actualmente pasaría a ser obsoleto en el segundo en el que existan las computadoras cuánticas. Obviamente, cuando existan, y no sé si ya existen, cuando salgan habrá otros algoritmos que serán los recomendados para usar, algoritmos que incluso a las computadoras cuánticas le van a costar, porque van a aumentar bastante en la complejidad de cálculo para hacer que una computadora cuántica no lo pueda ejecutar tan fácilmente. Sin embargo, no se pueden usar hoy porque los servidores hoy por hoy no tienen computadoras cuánticas para estar hasheando tantas contraseñas, les va a tomar demasiado tiempo, no son viables hoy. Pero otro dato interesante relacionado a los hash. Y nada, creo que eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Es un episodio bastante largo comparado a los otros que hago, pero nada, es porque este tema de hash y de criptografía es bastante largo, tiene bastantes ejemplos de cómo es que funciona, por qué. Si lo vieron, me imagino que en algún punto dijeron, bueno, cuando implemento hash está todo bien, y después les volteé todo al decirles que las diferentes formas en las que podemos atacar, incluso teniendo hash, existen cosas como rainbow tables, diccionarios, que son cosas que pueden investigar por su propio cuento, o tal vez hago un episodio que son diferentes formas que se ataca la seguridad de login de diferentes lugares, diferentes bases de datos. Y nada, es un tema bastante largo, bastante interesante, que tiene bastantes cosas para aprender, y por eso lo creé, y espero que les haya gustado. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Chao.